Historia 10. El extraño en el lago. Era una noche tranquila en el lago. Mi esposa y yo estábamos pescando, disfrutando del silencio y la oscuridad. De repente, vimos una pequeña embarcación acercándose desde lejos. Me pregunté si el hombre necesitaba ayuda, tal vez se estaba quedando sin gasolina. Le ofrecí llevarlo a la orilla, pero él rechazó mi ayuda, asegurando que tenía suficiente combustible. Hubo un silencio incómodo mientras nos mirábamos fijamente, la oscuridad rodeándonos y solo la luz de la cubierta iluminando el lago. Finalmente, el hombre rompió el silencio preguntando si habíamos tenido una buena pesca. Respondí que no, intentando ser amable a pesar de lo extraño de la situación. Le pregunté cómo se movía en la oscuridad, pero solo se rió, como si hubiera hecho una broma. Luego giró su pequeña embarcación y dijo, «Fue un gusto conocerlos, amigos», antes de desaparecer en la oscuridad total del lago. Mi esposa estaba nerviosa, temiendo que nos quisiera robar. Como pescador, uno se cruza con otros en el lago todo el tiempo, pero algo en él me parecía extraño, la hora, la lejanía de la orilla y su comportamiento inquietante. Decidí apagar nuestras luces y movernos un poco al norte para perderlo de vista, solo por precaución. Esa misma noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté por un grito desgarrador de mi esposa. Salté de la cama y vi a un hombre parado al borde de nuestro dormitorio. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció y escuché el sonido de un motor arrancando y alejándose. Esa noche volvimos rápidamente a la orilla y denunciamos lo sucedido. Nunca se supo quién era el hombre ni qué quería. Hasta hoy, pensar en esa noche todavía me provoca pesadillas. Historia 9. La tormenta y los golpes en la ventana. Era una noche oscura y tormentosa, con truenos y relámpagos constantes. Siempre me había gustado dormir escuchando la lluvia y el rugido de la tormenta, así que decidí quedarme despierto hasta tarde viendo películas. Vivía con mi padre, pero esa noche él trabajaba de noche, así que estaba solo en casa. Después de terminar de ver Forrest Gump por enésima vez, intenté dormir. Pero de repente escuché un golpe seco en la ventana. No era la lluvia, parecía alguien golpeando con fuerza. Al principio pensé que era una piedra, pero segundos después, otro golpe retumbó contra el vidrio. Mi corazón empezó a acelerarse, no podía ser mi padre, él me habría llamado si algo estuviera mal. Otro golpe, y otro más, llegaron rápidamente. Traté de ignorarlo, pero los impactos seguían aumentando. La lluvia comenzó a amainar y entonces escuché el ruido de un motor. Alguien estaba encendiendo una camioneta en la calle. Un golpe más fuerte sacudió la ventana y supe que debía actuar. Corrí a la cocina a buscar el teléfono para llamar a la policía, pero al pasar por la puerta principal vi algo que me paralizó, un rostro mirándome desde el cristal superior, con una sonrisa inquietante. Tomé un cuchillo y marqué a la policía. Mientras esperaba, los golpes se intensificaron, alguien intentaba forzar la puerta. Grité que la policía venía y corrí a mi habitación. Después de un minuto eterno, todo cesó. El silencio volvió, y minutos después escuché el motor de la camioneta alejándose. Finalmente, llegaron los policías. Abrí la puerta y les expliqué todo, describiendo el rostro que había visto. Nunca se encontró información suficiente para atrapar al intruso. No se sabe si su intención era robar la casa o algo mucho peor. Hasta hoy, esa noche me sigue dando escalofríos. Historia 8. La videollamada y el intruso. Esta historia me la contó mi primo Nicky, pero hasta el día de hoy me provoca escalofríos. Era una madrugada de viernes, alrededor de la 1. Nicky hablaba por Skype con su novia Sam. Ella quería que fuera a quedarse a su casa, pero él no tenía ganas de conducir tan tarde. En medio de la conversación, Nicky notó algo inquietante. La puerta del closet detrás de Sam estaba un poco abierta. Se lo mencionó, Sam volteó y lo vio, pero no le dio importancia. Pasó media hora y el closet se abrió aún más, con un chirrido lento y pesado. Nicky le dijo que quizá era su hermano pequeño jugando, pero Sam lo negó. Estaba completamente sola en casa esa noche. El tiempo pasó, de repente, ocurrió lo imposible. Una figura salió del closet y caminó tranquilamente hacia la salida de la habitación. Nicky lo vio claramente a través de la cámara, mientras Sam seguía sin notarlo. Desesperado, le gritó que cerrara la puerta con llave y llamara a la policía. Sam se giró,
Vio el closet totalmente abierto y entró en pánico. Corrió hasta la puerta, soltó un grito desgarrador y la cerró de golpe, atrancándola con llave. Nicky, histérico, salió disparado en su coche mientras llamaba a la policía. Cuando llegó, encontró la puerta principal abierta. Corrió a la habitación de Sam, llamó a la puerta, pero ella no respondía. Minutos después llegaron los agentes, forzaron la puerta y la encontraron en un rincón, encogida, temblando y en estado de shock. Más tarde, Sam confesó lo que había visto justo antes de cerrar, una persona de pie en el umbral, mirándola fijamente a los ojos. Historia 7. El pintor en el hotel. Mis padres estaban de luna de miel en Key West. Al llegar al hotel, les dijeron que su habitación era para no fumadores. Como mi padre era fumador, pidieron un cambio de habitación. El recepcionista aceptó y les asignaron otra en un piso diferente. Cuando salieron del ascensor, fueron recibidos por un olor muy fuerte a pintura fresca. Al fondo del pasillo había un pintor, rodeado de rodillos, cubetas y trapos, pintando tranquilamente la pared. Mis padres lo saludaron al pasar, pero el hombre no respondió, ni siquiera levantó la mirada. Al entrar a su nueva habitación, el olor era aún peor, tan fuerte que resultaba insoportable. Molestos, bajaron a recepción para pedir otro cambio de cuarto. El recepcionista se mostró confundido, no había ninguna obra de pintura programada en ese piso ese día. Aún así, aceptó moverlos a otra habitación. Mis padres regresaron para recoger su equipaje, pero cuando llegaron al pasillo, todo había cambiado. El pintor había desaparecido por completo. No había ni rodillos, ni cubetas, ni trapos, y lo más extraño de todo, el olor a pintura había desaparecido también. Todo en menos de 10 minutos. Esa noche, desconcertados, se acomodaron en su nueva habitación sin darle demasiada importancia. Pero al día siguiente, cuando bajaron a desayunar, escucharon a un guía turístico hablando a un grupo sobre la historia del hotel. El guía mencionó justo ese piso y relató un accidente, años atrás. Un pintor que trabajaba en esas paredes había caído por el hueco del ascensor y había muerto allí mismo. Mis padres no son personas que crean en lo paranormal, pero después de esa experiencia, se quedaron sin explicación. Historia 7. Los golpes en la ventana. Era una noche oscura y tormentosa, justo el tipo de tormenta que siempre me gustaba. El trueno y los relámpagos rugían afuera, así que me quedé despierto hasta tarde viendo películas. Vivía con mi padre, pero esa noche él estaba trabajando en el turno nocturno, así que estaba solo en casa. Después de terminar de ver Forrest Gump por enésima vez, decidí que las 2 de la madrugada era un buen momento para intentar dormir. Me encantaba quedarme dormido con las tormentas, escuchar la lluvia y los truenos me relajaba. Pero, de pronto, escuché algo que golpeó mi ventana. No era el sonido típico de la lluvia, era un golpe seco. Al principio no le di importancia, hasta que unos segundos después otro impacto retumbó contra el vidrio. Esta vez fue más claro, era una piedra. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ser mi padre, él me habría llamado si necesitaba entrar. Entonces otra piedra golpeó la ventana. Me quedé paralizado en la cama, con miedo de asomarme. Quienquiera que estuviera ahí afuera, seguramente sabía que estaba en casa, porque acababa de apagar la televisión y la luz del resplandor podía haber sido vista desde la calle. Intenté convencerme de que si lo ignoraba se iría. Pero los golpes continuaron, cada vez más frecuentes, uno tras otro. La lluvia comenzó a amainar, y entre los truenos, escuché algo que me heló la sangre, el motor de una camioneta encendida, estacionada en la calle. Un golpe más fuerte sacudió la ventana y eso fue suficiente para hacerme reaccionar. Salté de la cama y bajé corriendo las escaleras para llamar a la policía. Al pasar frente a la puerta principal, me detuve de golpe. A través del pequeño cristal de la parte superior de la puerta vi un rostro. Un hombre me estaba mirando, sonriendo. Corrí a la cocina, tomé un cuchillo y marqué el número de la policía con las manos temblorosas. Me dijeron que una patrulla estaba cerca y que llegaría en minutos. Mientras tanto, los golpes en la puerta se intensificaron, alguien estaba tratando de forzar la cerradura, empujando con violencia. Yo grité que la policía venía en camino, esperando que eso los detuviera. Después de un minuto eterno, el ruido cesó. Silencio. Entonces escuché el motor de la camioneta alejándose lentamente.
Poco después llegó la policía. Toqué el timbre para confirmar que eran ellos y les conté todo. Describí el rostro lo mejor que pude, pero no logré ver ni la camioneta ni su matrícula. Nunca encontraron a los responsables. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haberme asomado a la ventana para obtener más información, pero en ese momento, el miedo me lo impidió. Historia 5. La videollamada y el armario. Esta historia no me ocurrió a mí, sino a mi primo Nicky. Aún así, cada vez que la recuerdo me pone los pelos de punta, porque sé que es completamente cierta. Una noche de viernes, alrededor de la 1 de la madrugada, Nicky estaba en Skype con su novia Sam. Ella le pedía que fuera a dormir a su casa, pero él no quería conducir tan tarde. En medio de la conversación, Nicky notó que la puerta del armario detrás de Sam estaba entreabierta. Se lo mencionó y Sam volteó a mirar el armario, pero lo ignoraron pensando que no era nada. Pasó otra media hora y, de repente, la puerta del armario se abrió un poco más, con un chirrido lento. Nicky lo vio y le dijo a Sam que seguramente su hermano pequeño estaba escondido ahí dentro. Ella lo negó, asegurando que debía de ser una corriente de aire porque la ventana estaba abierta. Pasó otro rato y entonces ocurrió lo peor, la puerta del armario se abrió por completo y una persona salió caminando de él, atravesó la habitación y salió por la puerta. Nicky se sobresaltó al ver eso, pero Sam ni siquiera pareció notarlo. Él le dijo que su hermano se había estado escondiendo en el armario todo el tiempo, pero lo que ella contestó lo dejó helado. Sam estaba sola en casa esa noche. Nicky empezó a gritarle por la cámara que cerrara la puerta con llave y llamara a la policía, que él iría lo más rápido posible. Sam recién en ese momento comprendió lo que estaba pasando. Miró hacia atrás y vio el armario completamente abierto. Corrió hacia la puerta de su cuarto, soltó un grito desgarrador y la cerró de golpe, echando el pestillo. Nicky salió disparado en su coche mientras llamaba a la policía. Cuando llegó, encontró la puerta principal abierta. Corrió dentro hasta la habitación de Sam, golpeó la puerta y le dijo que era él, pero ella no respondió. La policía llegó poco después, forzó la puerta y encontraron a Sam hecha un ovillo en la esquina de la habitación, en estado de shock. Más tarde, ella contó que justo antes de cerrar la puerta había visto a alguien de pie, cara a cara con ella, en el umbral. Historia 4. El pintor del hotel. Mis padres estaban de luna de miel en Key West. Cuando llegaron al hotel para registrarse, les dijeron que la habitación sería de no fumadores. Como mi padre fumaba, pidieron un cambio de habitación. Les asignaron otra y fueron hacia allá. Al salir del ascensor, el olor a pintura fresca era abrumador. En el pasillo había un pintor, con todas sus herramientas esparcidas alrededor, trabajando en la pared. Mis padres lo saludaron al pasar, pero el pintor no les respondió en absoluto, como si ni siquiera los hubiera escuchado. Cuando llegaron a su habitación, el olor a pintura era aún más insoportable, tanto que no podían permanecer dentro. Decidieron volver a la recepción para pedir otro cambio. Cuando explicaron la situación, el recepcionista se mostró confundido. Aseguró que no había ninguna obra de pintura programada en ese piso ese día. Aún así, accedió a darles otra habitación. De vuelta en el pasillo para recoger su equipaje, notaron algo extraño: el pintor ya no estaba. Todas sus herramientas habían desaparecido por completo en menos de 10 minutos. Y lo más inquietante, el olor a pintura había desaparecido también. Mis padres estaban perturbados, pero intentaron no darle importancia y se mudaron a la nueva habitación. A la mañana siguiente, cuando iban a desayunar, escucharon a un guía turístico hablando con un grupo. Mencionaba precisamente el piso donde ellos habían estado. La curiosidad hizo que prestaran atención. El guía relataba que, hace muchos años, un pintor que trabajaba en ese piso cayó por el hueco del ascensor y murió. Mis padres nunca habían sido creyentes de lo paranormal, pero después de esa experiencia, que no tiene ninguna explicación lógica, quedaron marcados y bastante asustados. Historia 3. La tienda de campaña. Fue la primera vez que mi familia decidió ir de campamento juntos. Yo tenía 18 años en ese entonces. Probablemente no lo habríamos hecho si no fuera por mis hermanos menores, que eran mellizos de 11 años y estaban muy entusiasmados. Era mediados de julio, y para mi sorpresa, yo también estaba emocionado. Manejamos hasta el campo, pero no fuimos a un camping oficial.
Mi papá estacionó el coche al costado de un camino solitario y caminamos alrededor de 1 kilómetro hasta llegar a un pequeño claro en el bosque. Ahí levantamos nuestras 2 tiendas, una para mis hermanos y para mí, y otra para mis padres. Llegada la noche, yo no podía dormir. Intentar descansar en el saco de dormir era como intentar dormir directamente sobre el suelo. Me giraba una y otra vez, tratando de encontrar una posición cómoda, pero nada funcionaba. Mis hermanos ya dormían profundamente hacía rato, cuando escuché el sonido del cierre de la tienda bajando lentamente. Levanté la cabeza y vi a alguien asomando la cabeza dentro de la tienda. No podía distinguir quién era. «Papá», susurré. Quien fuera, retiró la cabeza sin responder. «Papá», repetí más fuerte. La silueta se apartó rápidamente de la entrada, dejando el cierre abierto. Estaba confundido. Estaba seguro de que era mi padre o mi madre revisando si todo estaba bien. Me arrastré fuera de la tienda y caminé hacia la de mis padres. Abrí el cierre y entré. Los dos estaban en sus sacos de dormir, profundamente dormidos. Sacudí a mi padre hasta que despertó y le pregunté si había ido a revisar nuestra tienda. Me dijo que no. Sentí un escalofrío recorrerme. Desperté a mi madre con la esperanza de que hubiera sido ella, pero medio adormilada me aseguró que tampoco había salido. Se me erizó la piel al darme cuenta de lo que eso significaba. Alguien extraño se había acercado a nuestra tienda, había abierto el cierre y había mirado dentro. ¿Algún desconocido? Quizás un psicópata. No recuerdo si mis padres me creyeron del todo, pero lo que sí sé es que esa noche no pegué un ojo. Historia 2. La sombra en la habitación. La distribución de mi dormitorio era tal que, al frente de mi cama, había un pequeño rincón que no recibía nada de luz debido al armario que quedaba justo delante. El armario bloqueaba tanto la luz del techo como la luz ambiental de afuera. Así que cuando estaba oscuro, ese rincón quedaba totalmente en penumbra. Yo estaba en 4º año de secundaria y trataba de dormir, pero no podía. ¿Conoces esa sensación de que alguien te está mirando? Eso era lo que sentía. No podía quitármelo de la cabeza y la sensación se hacía cada vez más fuerte, como si esa mirada estuviera cargada de una intención maliciosa. Abrí los ojos y mi mirada se dirigió directo hacia ese rincón oscuro del cuarto. Ahí vi una silueta difusa, una sombra aún más oscura que la oscuridad misma. Se me erizó la piel, pero traté de convencerme de que no era nada, que estaba imaginando cosas. Cerré los ojos de nuevo intentando obligarme a dormir, pero la sensación de esa mirada maligna seguía clavada en mí. Entonces escuché un crujido, el sonido de alguien aplicando presión sobre el suelo. Abrí los ojos otra vez y esa cosa oscura ya no estaba en el rincón inicial, ahora estaba en la esquina opuesta del cuarto. En ese momento todos mis instintos se dispararon. Tiré la almohada y la manta sobre mi cabeza y me acurruqué, llorando hasta quedarme dormido, rogando que esa cosa no se acercara más. Sé que no lo imaginé ni fue un sueño. Hasta el día de hoy me da escalofríos recordarlo. Historia 1. El hombre en el bote. Le pregunté al hombre si se estaba quedando sin combustible y si necesitaba que lo lleváramos de vuelta a la orilla, pero él lo rechazó. Dijo que tenía suficiente gasolina, lo que generó un silencio incómodo mientras mi esposa y yo nos preguntábamos por qué nos había pedido gasolina entonces. Ese silencio empezó a ponernos nerviosos, sobre todo por la manera en que me miraba fijamente sin pestañear. La única razón por la que podía verle el rostro era porque teníamos la luz delantera encendida en la cubierta de nuestro bote, de lo contrario estábamos rodeados de oscuridad absoluta. El hombre rompió finalmente el silencio y nos preguntó si habíamos tenido una buena pesca ese día. Le dije que no, todavía tratando de ser educado aunque la situación era extraña y perturbadora. Le pregunté cómo se las arreglaba para moverse en la oscuridad, pero él solo soltó una risita, como si hubiera contado un chiste. Pensé que no me había oído bien. Dio la vuelta con su pequeño bote a motor y lo último que nos dijo fue, encantado de conocerlos. Se alejó navegando hacia la negrura que nos rodeaba. Mi esposa y yo quedamos totalmente inquietos. Ella me confesó que temía que quisiera robarnos. Siendo pescador, uno se cruza con otros marineros y pescadores todo el tiempo, y es normal conversar, pero yo sabía que algo no estaba bien con ese tipo. El hecho de que se nos acercara tan tarde en la noche, tan lejos de la orilla, solo y en ese pequeño bote, y la forma en que actuó, nos dejó muy incómodos.
Así que decidí apagar nuestras luces y navegar un poco más al norte para asegurarme de que no pudiera encontrarnos otra vez. Llámame paranoico. Más tarde esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó el grito desgarrador y agudo de mi esposa. Me levanté de golpe de mi posición acostada y vi a un hombre de pie al borde de nuestra cama. Salté hacia él, pero salió de la cabina antes de que pudiera alcanzarlo. Oí el motor de ese mismo bote arrancar antes de perderse de nuevo en la oscuridad. Esa noche navegamos de regreso a la orilla y denunciamos al hombre de inmediato. Por supuesto, nunca se volvió a saber nada del tema. Hasta hoy seguimos sin saber qué quería ese hombre o qué planeaba hacer, pero aún me da pesadillas.